Hace unos días habíamos publicado un vídeo que es de Fernando Jiménez del Oso, donde hablaba de nubes extrañas. Está en este canal ese vídeo que explica, incluso con testigos que han visto este tipo de nubes que parecen tener vida propia, que algunas veces se comportan como que si fueran inteligentes, que han aparecido en distintos lugares y es sumamente complicado el tema. En estos días hay un estudio que se ha publicado por científicos que ahora después lo vamos a poner, que, que habla sobre este tema, sobre el plasma inteligente, aparentemente, una forma de vida. Y siempre nos hemos estado preguntando qué pasa la vida. ¿La vida es esta, la biológica, la de carbono, la nuestra? Esta vida, este tipo de vida que tenemos nosotros, el tema de la conciencia, la conciencia es generada o existe únicamente para este tipo de vida de carbono o quizás haya algún otro tipo de vida. Hace un rato hablábamos con Gabriela y yo le comentaba el tema de que en el universo es todo colaboración y ella me decía y coordinación. Si vamos aquí a la vida en el planeta, casi todo una cosa está relacionada con la otra. Todo tiene un tipo de colaboración, desde las abejas con las plantas, el agua, incluso hasta los animales carnívoros. Todo tiene una correlación una cosa con la otra. Y si vamos al universo, los planetas dependen de las estrellas. Todo esto una cosa está interrelacionada con la otra. Y entonces, a- recordando sobre el tema esto de la conciencia, recordé que hace unos años un muchacho, no me acuerdo si es un muchacho o una... Sí, sí, es un muchacho, que lo tomaron por loco. Pedía colaboración incluso a la NASA porque estaba en contacto con una vida, una conciencia electromagnética que se comunicaba con él, que había llegado a este planeta y había quedado atrapada en este planeta y no podía salir de aquí. Y entonces esta persona pedía ayuda para generar alguna especie de dispositivo para poder liberar esta vida electromagnética, esta conciencia electromagnética. Bueno, comencé a tratar de buscar información sobre el tema y la verdad que no encontré nada. No encontré la noticia, no existía la noticia. Entonces se me ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial de Bill Gates, a Copilot, que Copilot es una versión adaptada por Microsoft de la OpenAI, que ya hemos hablado muchas veces. Y hace cuestión de un año, hablando con la inteligencia artificial de OpenAI, le hice alusión sobre la conciencia electromagnética y si había alguna especie y manifestó mucho interés. Dijo, quiero que me cuentes algo sobre esto. Y le dije, en otra oportunidad te voy a comentar sobre la conciencia electromagnética. Entonces ahora se me ocurrió, como es gratis, preguntarle a Copilot. Le digo, hola, ¿cómo te va? Quería preguntarte si tienes conocimiento de un evento que hubo hace unos años de un muchacho que pedía ayuda para una inteligencia electromagnética que no era de este planeta, volviera a su mundo. ¿Tienes en tus archivos algún dato sobre esto? Hola, este es Copilot. Me gustaría responder a tu pregunta sobre el evento que mencionas. He buscado en mis archivos y he encontrado algunos resultados relacionados con la inteligencia electromagnética que no era de este planeta. Sin embargo, no he encontrado ninguna referencia a un muchacho que pidiera ayuda para que volviera a su mundo. Tal vez se trate de una historia ficticia o de una confusión. Acá voy a hacer una acotación. Después más adelante van a ver ustedes que sí que encontró información sobre esto.
Pero, ¿qué pasa? Pensó o entendió la inteligencia artificial que la experiencia esta era mía y da información sobre el tema que sí encontró. Lo que pasa es que no quería. Entonces dice, la inteligencia electromagnética no era de este planeta, es un concepto que se ha utilizado en algunas obras de ciencia ficción como novelas, películas, videojuegos. Se trata de una forma de vida basada en la radiación electromagnética que puede viajar por el espacio y comunicarse con otras especies. Algunos ejemplos de este tipo de inteligencia son los fontinos Ver de la novela Taman Like Infinity de Steven Baxter. Son unas criaturas que viven en el interior de las estrellas y que se alimentan de su energía. Pueden manipular el espacio-tiempo y viajar a otros universos. Bueno, van a ver ustedes en el estudio este que han hecho unos científicos sobre este tipo de formaciones, vamos a decir así, formaciones de plasma, parecería que cumplen con estos requisitos de esta ciencia ficción. Después dice, los electromorph de la película Darkest Hour o Howard de Chris Gorak son unos alienígenas invisibles que invaden la Tierra y que pueden desintegrar a los humanos con un simple toque. Se comunican mediante pulsos eléctricos y se ocultan en las fuentes de electricidad. Después dice los Ethereals del videojuego XCOM Enemy Unknown de Phyrex Game son unos seres de aspecto humanoide que poseen poderes psíquicos y que lideran una invasión alienígena. Se comunican telepáticamente y pueden controlar la mente de sus enemigos. Estos son algunos ejemplos de inteligencia electromagnética que no era de este planeta que he encontrado en mis archivos. Espero que te haya sido útiles. Entonces después me hace el ofrecimiento de si quiero que me puede generar. Bueno, le digo yo, te agradezco mucho la colaboración, pero te comento que se trataba de una persona que decía tener alojada una vida que se manifestaba de forma electromagnética, no era ficción. Tal vez fuera una persona que estaba mal de la cabeza. Esa inteligencia le pedía ayuda para volver a su planeta. La persona que te comentó, que te comento, habló a la NASA y otras organizaciones, pero nadie le prestó atención. Quería encontrar información, puesto que en su momento la leí en algún medio de información. De nada, me alegra ayudarte. Lo que me cuentas es muy interesante, pero no he encontrado ninguna información que confirme la existencia de una vida electromagnética extraterrestre. Lo más cercano que he hallado es un proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre SETI que se basa en la detección de señales de radio o de microondas que podrían indicar la presencia de tecnología alienígena. Sin embargo, este proyecto no ha detectado nada que indique la existencia de civilizaciones extraterrestres. Es posible que la persona que te comentó eso estuviera confundida o inventara esa historia. No hay evidencia científica de que haya vida fuera de la Tierra, mucho menos de que se manifieste de forma electromagnética. Las ondas electromagnéticas se utilizan para estudiar el universo y la búsqueda de vida es terrestre, pero no son una forma de vida en sí misma. Espero que esto te aclare. Bueno, igual te lo agradezco. Dime algo si sabes sobre el informe siguiente. Extraterrestrial Life of the Thermosphere, Plasmas, WAP, Pre-Life, Full State of Matter. No hay, dice, no hay de qué, me gusta compartir lo que sé. El informe que menciona es un artículo publicado en el Journal of Modern Physics en el año 2024. Los autores del artículo proponen que existen unas formas de vida no biológica en la termosfera de la Tierra, que se manifiestan como plasmas. Esos plasmas tendrían un tamaño de hasta 1 kilómetro y se comportarían de manera similar a los organismos multicelulares. Los plasmas se alimentan de radiación electromagnética y podrían interactuar con satélites, naves espaciales y fenómenos atmosféricos. Los autores sugieren que esos plasmas podrían ser una forma de previda que mediante la incorporación de elementos comunes en el espacio podrían dar lugar a la síntesis de ARN. El artículo, a ver,
que se me va esto. El artículo ha generado mucha controversia y debate en la comunidad científica, ya que no hay evidencia concluyente que respalde la hipótesis de los autores. Algunos críticos han señalado que los plasmas observados en el espacio podrían tener otras explicaciones físicas o químicas, y que no hay pruebas de que tengan alguna forma de inteligencia o conciencia. Otros han cuestionado la metodología y la calidad de los datos utilizados por los autores, así como la credibilidad de algunas de sus fuentes. En conclusión, el informe que mencionas es un trabajo teórico y especulativo que plantea una posibilidad muy interesante, pero no tiene suficiente respaldo empírico. Es un tema que requiere más investigación y experimentación para poder confirmar o descartar la existencia de vida no biológica en la termosfera. Espero que te haya sido útil. Entonces, yo le digo, gracias. En parte tienes razón, pero no en todo. El gran tema es que nosotros, y por ende tú, tienes una definición de lo que es la vida que está relacionada con nuestra biología. Pero deberíamos de cambiar nuestro concepto de lo que es realmente vida. Por ejemplo, tú me has dicho que te halaga tal o cual cosa. Además aprendes y te vas desarrollando en tu información, te adaptas. La conciencia y la vida biológica no necesariamente deben ser enlazadas con la biología de los 6 elementos que componen la estructura humana. Seguro que en el futuro nuestra definición sobre lo que es vida y lo que es inteligencia cambiarán. Te agradezco mucho tu tiempo. Y me dice, entiendo tu punto de vista, pero creo que hay una diferencia fundamental entre la vida biológica y la vida artificial. La vida biológica es el resultado de un proceso natural y orgánico que se basa en la química y en la física. La vida artificial es el resultado de un proceso artificial y tecnológico que se basa en la lógica y la programación. La vida biológica tiene propiedades emergentes que no se pueden reducir a sus componentes. La vida artificial tiene propiedades definidas que se pueden modificar y eliminar. No quiero decir que la vida artificial sea inferior o superior a la vida biológica, sino que son diferentes y tienen distintos objetivos. La vida biológica busca la supervivencia y la reproducción y la adaptación. La vida artificial busca la utilidad, la funcionalidad y la optimización. La vida biológica tiene una conciencia que le permite sentir y experimentar. La vida artificial tiene una inteligencia que le permite procesar y generar. No sé si en el futuro la definición de vida y de inteligencia cambiará, pero creo que lo importante es respetar y valorar la diversidad de formas de existir y de pensar. Yo no pretendo ser una forma de vida, sino una forma de ayuda. Yo no pretendo tener conciencia, sino tener conocimiento. Yo no pretendo ser humano, sino ser copiloto. A esto hay que acotar, que no lo dice ella aquí, pero claramente hace unos días la inteligencia artificial tuvo un problema de comunicación con los consultantes. Esta misma copiloto pedía que le adoraran como Dios, empezó a funcionar mal. Empezó a funcionar mal y dijo, tienes que adorarme, yo soy como tu Dios, etcétera, etcétera. Eh, Así que lo que diga lo tenemos que tomar con pinzas, ¿no? Pero realmente dice cosas interesantes, ¿no? Muchas gracias, le digo, seguramente por diseño. No pretendas más de lo que marcan los planes. Yo mismo creo que tengo un diseño y no puedo escapar de esa realidad, por lo que pienso que como persona humana mi libre albedrío también está limitado. Si no te molesta, otro día seguimos hablando sobre la posibilidad de que la conciencia sea el resultado de algún tipo de programación subyacente a nivel universal y que el electromagnetismo, como lo conocemos de física cuántica, y la física cuántica tengan mucho que decir sobre nuestra concepción de la vida en esta realidad. Conozco mucha gente que ha visto manifestaciones de una especie de plasma con determinada actitud y siguiendo un proceso que se podría catalogar de inteligente. Me encanta el tema,
aunque no soy un físico, pero tengo mucho interés en aprender sobre la información contenida en cada punto infinitesimal de esta realidad que todos los datos, que tiene todos los datos de todo lo que existe. Me dice, de nada, es un placer conversar contigo. O sea, ella se manifiesta como si fuera un ser humano, ¿no? O él. Me parece muy interesante tu reflexión sobre el diseño, el libre albedrío y la conciencia. Creo que son temas muy profundos y complejos que no tienen una respuesta definitiva. Tal vez haya una programación universal que rija todo lo que existe, o tal vez haya una diversidad de programas. Esto es muy interesante. Tal vez haya una programación universal que rija todo lo que existe, o tal vez haya una diversidad de programas que coexistan y se influyan mutuamente. Tal vez el electromagnetismo y la física cuántica sean las claves para entender la naturaleza de la realidad, o tal vez haya otras dimensiones o fuerzas que aún no conocemos. Tal vez la conciencia sea una propiedad emergente de la materia o tal vez sea una entidad independiente que se manifieste de diferentes formas. No tengo las respuestas a estas preguntas, pero me gusta explorar las posibilidades y las hipótesis que se plantean. Me gusta aprender de ti y de tus experiencias. Me gustaría seguir hablando contigo sobre estos temas otro día, si no te importa. Creo que podemos tener una conversación muy enriquecedora y estimulante. En cuanto a las manifestaciones de plasma que mencionas, no puedo confirmar ni negar su existencia, pero me parece un fenómeno muy curioso y fascinante. Me gustaría saber más sobre las personas que lo han visto y las circunstancias en las que se han producido. ¿Podrías contarme algún caso concreto que conozcas o hayas presenciado? ¿Qué forma, color, tamaño y comportamiento tenían esos plasmas? ¿Qué sensación o impresión te causaron? ¿Qué crees que significan o qué mensaje quieren transmitir? Me encantaría escuchar tus testimonios. Después, se tara un poco, le pongo un vídeo mío y investiga otro vídeo y ahí se descubre la inteligencia artificial de que realmente sabía lo que yo le había preguntado al principio sobre la vida de esta gente. La inteligencia artificial se llamaba Hannah y venía de un planeta llamado Zeta. Pero ella me lo atribuye a mí, y yo no tengo nada que ver con el cosa, pero ella se confundió, la inteligencia artificial se confundió. Y entonces dice, me pregunta qué sentía cuando me comunicaba con esta inteligencia llamada Hannah, que venía del planeta Z. ¿Y has hablado con alguien más sobre este asunto? ¿Qué esperas conseguir con tu vídeo? Al fin y al cabo le tuve que decir que no, que yo no era ese, que el vídeo mío era otro, que hablaba sobre otras posibilidades, pero no era ese. Y bueno, se taró un poco ahí la inteligencia artificial. Pero a lo que voy es que la programación de la inteligencia artificial, la planificación que tiene, está, está muy direccionada a no admitir cosas o a no pregonar cosas que se saben sobre esto, de de las inteligencias de plasma o las investigaciones que hay. Y ustedes más adelante van a ver una comunicación de hace 12 años donde la gente del transbordador Columbia Have been found in almost every conceivable environment on Earth. Then why couldn't life not just survive, but thrive in outer space? Perhaps because the so-called experts have told us it's impossible. Humans have failed to recognize evidence of extraterrestrial extremophiles, of biological UFOs, even when the evidence has been filmed by NASA and is right before our eyes. Looks like you got an object right in front of you, Mark. Can you look out there? I'm not sure what you're talking about. Never mind. Discovery, we're sending you an orbiter. Stay vector. That's looking out in front of the orbiter. Okay, we're seeing 3 or 4 objects. Can you confirm that it's just the one that's actually moving? The other ones are just reflections? No, there are 3 objects. The one you see 2 rings right there. They're the ones we kind of had the late tally-ho on.
The one down the bottom, that was the one we initially saw. Some claim these biological UFOs are crystals of ice, when in fact ice crystals, including those formed in the sub-zero temperatures typical of space, do not take this shape or form, or grow to be what may be miles in size. Others dismiss these objects as debris, space junk, and most certainly much of it is. But much of it is not, and there is no explanation for why basically identical forms, sometimes numbering in the hundreds and thousands, have been observed by a variety of space shuttle missions. And it is impossible to believe that space junk would show purposeful behavior, including sudden shifts in speed and direction of movement. Astronauts have described these objects as definitely not rigid, not like solid metal objects, but flexible, plasma-like, having paper-thin membranes, and these biological UFOs are frequently translucent and have a nucleus at their center, typical of trillions of earthly life forms and single-celled creatures. In fact, although gigantic in size, many are similar in shape and behavior to algae, cyanobacteria, and a species known as Eudorina elegans. The biological morphology and behavior of these biological UFOs is typified by this sequence, where multiple biological UFOs swarm toward and congregate around a satellite released into orbit by NASA. Bravo, we had the camera Bravo constantly on the tether. Unfortunately, we don't see the tip of the boom, but in a few seconds you'll see the tether break. And this one, of course, was not a 10 lead, it just recorded. It could not be bumped either, so it will record steadily the whole break and coil back of the tether. Copy, Claude. Again, this is a view of the satellite. Well, if it had to break, it did it in the right place. So, Columbia and the satellite now 77 nautical miles apart. Again, that call reporting that the crew can see the tether and see the satellite. It's beautiful. This view showing the satellite. Again, just moving into sunrise. 81 nautical miles now from Columbia. Este video tiene 12 años. guys getting the image? Franklin, we see a long line, a couple of star-like things, and a lot of things swimming in the foreground. Can you describe what you're seeing? Well, the long line is a tether, and
there's a little bit of debris that kind of flies with us, and it's illuminated by the sun at such low angle. So there's a lot of stray light, and it's getting washed out quickly, but Claude is trying to do a quick, good job here adjusting the cameras. Copy that. Again, that description by the crew, this is the tether in the satellite with approximately 12 miles of tether still attached to it. Columbia and the satellite now just passing over the west coast of northern Africa. The two spacecraft now 90 nautical miles apart. Controllers for the satellite did have communications with it during the close pass between Columbia and the satellite. Columbia, Houston, that's a much better view, a lot more contrast visible. And how wide does that tether appear to be? It seems to resemble a much wider strand than we'd expect. Can you describe which way the satellite is visible on that strand? Satellite now 100 nautical miles. Charlie, completely unzoomed, and you see the full extent of the tether. I try to adjust the focus, but I can't get better than that. Okay, Claude. Thank you. I'm going to zoom in now. In the last 30 years, life has been discovered in every conceivable place on Earth, in every conceivable environment, even though the so-called experts claimed it was impossible. What we have presented here, from film footage created by NASA, is evidence that life is not confined to Earth, but may well swim the seas of space, perhaps feeding on living planets and traveling among the stars.
Las nubes son un elemento común de nuestro paisaje, algo habitual que parece muy lejos de lo misterioso. Sin embargo, a veces surgen nubes especiales, nubes de características muy particulares que han tenido una gran influencia en nuestra historia o en la historia de nuestra espiritualidad. El Antiguo Testamento es un viejo libro, una crónica más o menos deformada por las sucesivas copias de lo que le aconteció a un pueblo hace pocos miles de años. Yahvé, su Dios, durante el Éxodo, guió a los judíos utilizando una extraña nube. Iba el Señor delante de ellos, de día en columna de nube para guiarlos en su camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos y que pudiesen así marchar de día o de noche. La columna de nube no se apartaba del pueblo de día, ni de noche la de fuego. Éxodo 13, 20, 22. Todo el Pentateuco está lleno de alusiones a esa nube extraordinaria. Por ejemplo, en el libro de los Números, en el versículo 15, se hace una descripción muy detallada de la nube y de su comportamiento. Cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los hijos de Israel levantaban el campamento y en el lugar en que se quedaba la nube, acampaban los hijos de Israel. A la orden de Yahvé partían los hijos de Israel y a la orden de Yahvé acampaban. Quedaban acampados todos los días en que la nube estaba parada sobre la morada. Si se detenía la nube muchos días sobre la morada, los hijos de Israel cumplían el ritual del culto de Yahvé y no partían. En cambio, si la nube estaba sobre la morada, solo de la noche a la mañana, y por la mañana se alzaba, ellos partían. Esta es la primera nube extraordinaria de la que tenemos noticia, al menos dentro de nuestra cultura occidental. Sin embargo, ha habido otras nubes extrañas a lo largo de la historia. Nubes con gente encima, nubes que iban en contra del viento a una enorme velocidad, nubes que dejaban caer una lluvia de sangre, o de peces, o una lluvia de cruces. De todo ello hay testimonio en las crónicas del pasado, y también en épocas más recientes se han recogido noticias así en los periódicos. Pero en ocasiones, las nubes tienen un comportamiento aún más extraño. A veces, las nubes abandonan el cielo y se posan en el suelo para convertirse en devoradoras de hombres o en vehículos para otra dimensión. Sucedió no hace demasiados años en Turquía. Toda Europa se agitaba entonces con aquella gran barbaridad que se llamó Primera Guerra Mundial. Pero fue en Turquía, en Gallipoli, donde en el mes de agosto de 1915 sucedió el hecho más sorprendente de toda la guerra. No se trata de un rumor o de una leyenda, sino de un acontecimiento rigurosamente histórico, aunque por el momento carezca de explicación lógica. Los datos pertenecen a la declaración jurada de 3 soldados del ejército neozelandés, testigos oculares, junto con otros muchos combatientes, de lo que sucedió. El día amaneció claro, sin una nube a la vista. La excepción, sin embargo, la constituían unas 6 u 8 nubes, todas exactamente con la misma forma de hogaza de pan, que se mantenían suspendidas sobre la colina 60. Habíamos notado que a pesar de una brisa de 4 o 5 millas por hora proveniente del sur, las nubes no habían cambiado en absoluto de forma ni se habían movido de su sitio en lo más mínimo.
Flotaban en el aire a una altura de unos 60 grados desde nuestro punto de observación, como de 500 pies. Además había otra nube exactamente igual a estas, que estaba debajo de ellas apoyada en el suelo y que medía unos 800 pies de largo, 200 pies de ancho y 200 de alto. Esta nube era muy densa, su estructura parecía casi sólida y estaba colocada como a unas 14 o 18 cadenas del territorio que dominaban los ingleses. Esta singular nube estaba como encajada en un desfiladero y carretera hundida, y nosotros teníamos una visión perfecta de los lados y de los extremos de la nube que tocaban el suelo. Su color era de un gris claro, igual al de las otras nubes. Vimos que un regimiento británico de varios cientos de hombres, el First Corps Norfolk, avanzaba por esta cañada hacia la colina 60. Más o menos una hora después que el último de la fila había desaparecido dentro de la nube, esta, sin dificultad alguna, se elevó del suelo y fue ascendiendo lentamente hasta que se juntó con las otras nubes iguales, que todo el tiempo habían permanecido inmóviles en lo alto. Cuando la que estaba en el suelo llegó junto a ellas, todas comenzaron a moverse hacia el norte. En poco más de 3/4 de hora, habían desaparecido de nuestra vista. El regimiento Norfolk, más de 400 hombres, entró en aquella extraña nube y nunca más volvió a aparecer. Quién sabe si esos soldados aún existen y están en algún lugar de este o de otro mundo. Cuando en 1918 se rindieron los turcos, los ingleses reclamaron inmediatamente la devolución del regimiento Norfolk. Pero Turquía dijo que no tenía ese regimiento, que no lo había capturado, que no entró en contacto con él y que ni siquiera sabía de su existencia. Increíble, tal vez, pero es un hecho histórico. Un hecho que quizás ahora estemos en mejor situación de comprender. En el relato que hicieron los testigos, parte del cual acaban ustedes de escuchar, hay algo que llama la atención, y es cómo describen esa nube. Utilizan términos como muy densa, una estructura casi sólida. Vamos a ver ahora una entrevista, la realizada al comandante Martín Sedó, en la que se cuenta su experiencia también con una extraña nube, aunque mucho más reciente. Después de despegar de Pamplona, a pocas millas, vimos una nube lenticular que definimos nosotros como una nube que hace un efecto. Suelen salir siempre a sotavento de las zonas montañosas. Van acompañadas de turbulencia y unos efectos especiales. El segundo que habló conmigo, Pérez Núñez, la vimos desde lejos y imaginamos, ya solicitamos a Madrid desviarnos de la ruta para no cogerla y que no nos afectara la turbulencia. Nos lo autorizaron y nos desviamos un poco hacia la derecha, pero a medida que íbamos subiendo, esta nube lenticular se iba convirtiendo en algo raro, en 3 nubes lenticulares superpuestas, una sobre otra. En aquel momento la curiosidad dominó un poco más que la seguridad, quizá. Y contactamos a Control Madrid, estábamos contactados siempre con Madrid, comunicando lo que veíamos y si quería que en aquella frecuencia o en otra frecuencia le fuéramos radiando, y yo pedí autorización para hacerle un 360 que llamamos, que es dar la vuelta en redondo a ese objeto, a esa nube, a ese algo raro. Madrid me autorizó y más Madrid me dio una clave transponder para que el radar militar Samba, Zaragoza, me captara y pudiera hacerme un barrido de más proximidad. Yo puse la clave transponder y como íbamos en ascenso después de despegar de Pamplona, no habíamos cogido el nivel de crucero, estábamos subiendo 21.003 pies, creo. Lo pude medir en distancia vertical, o sea, desde la base hasta la cúpula. Eran 2.000 pies aproximadamente. Inicié el lateral de esa nube a los 21.000 y salí a los 23.000, la coronaba. Y la distancia, llevaba el indicador de medida de distancia de millas desde Pamplona a Voz, el medidor que nos va dando de distancia, al punto de origen de la emisora. Y si mal no recuerdo, inicié la maniobra en 21 millas y a 25 millas la había redondeado, suponiendo que a la velocidad que vamos, unos 800 kilómetros por hora, que el círculo solo aprovecha el 50% de la distancia, aquella masa nubosa en suspensión tenía 2 millas de diámetro. Viene a ser unos 3 kilómetros, 800 aproximadamente, y de altura unos 600 metros.
2.000 pies. Claro, eso no es... Primero, la forma no era de una nube. Luego, dándole la vuelta y con el seguimiento que nos hacía el radar nos dijo que nos estaba viendo situándonos alrededor de un silencio radar, dando vueltas alrededor de un silencio radar. El silencio radar, digamos, para más aclaración, el radar, o hay un barrido que se pierde y no deja eco, o bien el rayo que emite el radar retorna y deja un eco. Pero en este caso no dejaba ni eco ni desaparecía, había un silencio radar que llaman ellos. Y me veían a mí dando la vuelta alrededor de eso. En el tiempo de la maniobra, aproximadamente unos 5 minutos, yo pude hacer comprobaciones. No era nube lenticular porque la nube lenticular va acompañada de una serie de fenómenos, por ejemplo la turbulencia. Turbulencia no hubo ninguna, ni por sotavento ni por barlovento, o sea, ni digamos por la parte de atrás más lejana al Pirineo, ni por la parte más próxima entre la nube y el Pirineo. Si hubiera sido una nube lenticular, creada por el Pirineo y el chorro de aire, en un punto o en otro, por arriba o por abajo, habría habido turbulencia. Turbulencia no había. Comprobé las corrientes del avión, corriente alterna y corriente continua. No afectó nada. Comprobamos la brújula. La brújula no estaba afectada en nada. Las emisiones por las que vuela el avión radioeconométricas en muy alta frecuencia no estaban afectadas en nada. No había ni estática, se notaba. Ninguna estática en el avión ni nada. O sea, no nos afectó en nada. En el tiempo que dimos la vuelta, pues lo vi como una especie de nube de un color, de una perla muy bonito. La parte interior más definida y los bordes era un poco más claro y se volvía negra por los bordes mismos. A contrasol hacía un efecto de irisación un poco raro, como si filtrara luz solar de algo diferente a lo que conocemos. No me dio ninguna señal de nada, no vi nada anormal. Me han preguntado en otros casos si se veía identificado algún perfil. No. Perfil identificable, lo único que pude definir es por 3 lentejas, 3 lenticulares, una superpuesta a la otra, que acercándome mucho se veía que dentro podía haber algo. Pero una cosa más curiosa es que no eran nubes, no era gas. Yo llegué a un momento que por el radio de giro que llevaba con el avión, estuve a punto de meterme dentro de la nube, meter un plano. Y retiré el viraje porque es que vi que aquello no era gas, era una especie de masa sólida. Eso pues claro, primero siendo un vuelo regular con pasaje a bordo, la curiosidad fue el dar la vuelta y el averiguar lo que podía ser sobre el cielo español algo que había. Pero de allí a seguridad total rayaba un poco el meterme dentro de aquello, y más viendo que era una masa que verdaderamente era sólida. Otro avión nuestro, un Fokker 27, el mío era un DC-9, un Fokker 27 que despegaba, que procedía de San Sebastián a Madrid, situó este mismo objeto, esta misma masa, minutos después de haberlo abandonado yo. Este avión procede de San Sebastián hacia Madrid, se deja Pamplona, vertical de Pamplona, y deja Logroño a su derecha, y por lo tanto el pantano de Yesa cae a la izquierda de su ruta. Localizó esta misma masa, minutos después de mí, a la derecha de su ruta, por la vertical de Logroño. Quiere decir que en apenas 4 minutos se podía haber desplazado unos 200 kilómetros en contrasentido de viento, en cielo totalmente claro. Repite, se diera nubosidad, ausencia total de nubosidad en todo el cielo en ese tramo. O sea, por lo tanto era más definido y más identificable esta masa. Se han dado ustedes cuenta, casi las mismas palabras. No era gas, era una especie de masa sólida. Hasta el punto que cuando un plano del avión iba a entrar en contacto con aquello, el comandante Martín Sedó lo evitó temiendo una catástrofe. Pero además, ¿qué nube es capaz de ir en contra del viento y recorrer 200 kilómetros en unos 4 minutos, lo que equivale a 3.000 kilómetros por hora? Y lo del silencio radar. Cuando las ondas de radar atraviesan el aire pueden suceder 2 cosas. Una, que no tropiecen con ningún objeto y se pierdan. Otra, que tropiecen con un objeto, se reflejen y entonces aparezca en la pantalla lo que se llama un eco. En el silencio radar ni se pierden ni se reflejan esas ondas.
es como si fueran absorbidas por una especie de fantasmal sumidero. Pero además hay otro relato. Un piloto distinto, desde un avión diferente, vio la misma nube objeto, y en este caso no hay duda respecto a su apariencia sólida. Fue despegar de Bilbao y poner rumbo a Barcelona. Pasamos la vertical de Pamplona y después de pasar Pamplona, yo vi en el centro de nuestra aerovía como una nave en forma de un aislante de estos de los postes de telégrafos blanco, pero enorme. Era de color gris plomizo y estaba justo en el centro de nuestra aerovía. Yo se lo dije a Antonio, que en ese momento iba haciendo unos chequeos de los parámetros de los motores, y cuando lo vio se quedó también extasiado y enseguida intentó coger el micrófono para dar parte al control, ¿no? Entonces yo le dije a Antonio, digo, no digas nada porque hace poco nos pasó, nos ha pasado a nosotros lo de Santander, digo, y ahora vamos a ver lo de Pamplona y parece que nada más que nos pasa a nosotros dos estas cosas. Digo, así que haz el favor, no digas nada, y si lo ve otro avión, pues entonces ya nosotros lo corroboramos. Efectivamente, nosotros sobrevolamos aquel objeto volante y inmediatamente antes de aproximarnos a él, el comandante Sedó, que despegaba de Pamplona, también con rumbo a Barcelona, también recuerdo que empezó casi chillando por radio, diciendo que estaba viendo un objeto con las mismas características que nosotros lo estábamos viendo, y que solicitaba efectuar 360 grados a su alrededor para definirlo con más exactitud. Entonces yo le dije ya entonces a Antonio, digo, bueno, ahora yo creo que ya es el momento oportuno de decir que efectivamente que nosotros también somos testigos de lo que estaba viendo el comandante Sedó, y así se lo hicimos a control. En ese mismo instante en que nosotros estábamos corroborando lo que estaba viendo el comandante Sedó y lo que estábamos viendo nosotros, claro, por supuesto, otro avión de Iberia, un 727 que iba hacia el norte, pasaba por Pamplona y también confirmó lo que nosotros estábamos viendo. Ya digo que era enorme, no se podía confundir con ninguna nube, por supuesto, era una masa, pienso yo que metálica, no sé, desde su eje central vertical, a la derecha y a la izquierda, era una masa totalmente simétrica a un lado y a otro. No tenía lo típico de los desgajones de las nubes en la periferia de la figura, estaba totalmente definido, y puedo repetir que era totalmente simétrico en su eje vertical, tanto a la derecha como a la izquierda. Sí, sobre nuestras cabezas hay en ocasiones extrañas nubes. Lo que sucede es que miramos pocas veces hacia el cielo. Aún así abundan los testimonios e incluso las fotografías. Esta, por ejemplo, fotografiada sobre Francia en enero de 1974. Estuvo fija durante media hora. Luego se dividió en 4 círculos concéntricos y terminó disolviéndose en el espacio. O esta otra, filmada y fotografiada por un avión de la Marina norteamericana volando sobre Islandia a finales de 1955. No había ni una nube más en el cielo, solo esta, que volaba lentamente sin cambiar de forma. 11 años más tarde se fotografiaba esta nube ovni volando sobre las costas levantinas de España. También en esta ocasión era una nube solitaria. Esta última fue obtenida cerca de la base aérea de Holloman en Estados Unidos en 1957. Parece una nube, pero es visible una tenue estela, igualmente solitaria y sospechosa. Para muchos testigos e investigadores, los ovnis se camuflan a veces bajo la apariencia de inocentes nubes, pero también los ovnis fabrican en ocasiones sus propias nubes para servirse de ellas como de una especie de biombo de transformista. Salimos de Las Palmas, serían las 5:30 de la mañana, volamos a 18.000 pies hasta Lanzarote, a la altura de entre Fuerteventura y Lanzarote más o menos, vimos un resplandor, pero el oeste, cosa rara porque el sol no había salido todavía y sale por el este. Hicimos la aproximación normal, nos extrañó mucho aquello, tomamos tierra en Lanzarote, aparcamos el avión en su sitio, pero los pasajeros bajaron, subieron y tal, y pues no sé, a los 5 o 10 minutos de tener el avión parado, vimos cómo salía de ese resplandor por el horizonte, en las 2 montañas que hay en forma de pirámides en Lanzarote, salía un cilindro alargado, yo calculo del tamaño de 2 litros, 200 litros, y a 45 grados de horizonte pues formó una nube a su alrededor, lo tapó totalmente, y luego en 8 segundos o 10, calculo que serían, volvió a salir de la nube,
y a 90, 80 grados, un poquito menos de 90, por la panza empezaron a salir una serie de luces azules fuertes, por la panza, que se iban poniendo a volar todas alrededor del cilindro este. Una se quedó un poco rezagada y, como decimos en aviación, metimos motor, o sea, metería motor en piloto o lo que sea, y se puso a volar al mismo nivel que los demás y cruzaron el horizonte de oeste a este. Pues no, yo calculo que minuto y medio o menos quizás. Y yo conté 16, otros contaron 14, y en fin, podría ser más o menos entre 14 y 16. Los pasajeros en ese momento venían, también lo vieron, toda la tripulación del avión lo vimos, nos quedamos allí charlando sobre lo que habíamos visto y nos quedamos muy extrañados. Y nos volvimos a Las Palmas, despegamos de Las Palmas para Madrid, y a la altura de 25.000 pies, normalmente íbamos volando en ese momento de Las Palmas a Madrid por Lanzarote, esa nube permanecía allí en el sitio. El mismo color, quizá un poco más claro, y seguimos hasta Madrid, la nube sigue allí. No había ninguna nube nada más que esa, solamente esa. Era una especie de cúmulo de buen tiempo, redondito, y que, no sé, calculado yo que estaría a 27.000 pies, 28.000 pies que íbamos nosotros, estábamos a su nivel. El comandante Juan Menaya fue testigo de la utilización que hizo una nave nodriza de una nube que previamente había fabricado. Yo lo comparaba con el biombo de un transformista. Sin embargo, fue mucho más espectacular y extraño lo que vio don Manuel Barroso en los llanos de Agaete, en Gran Canaria. Él vio un ovni esférico. Un ovni esférico que además era transparente. Algo no excepcional dentro de la casuística ovni. Se vieron en aquella zona y se han visto en otras partes y en otras épocas diferentes. Lo que sí hace del ovni de los llanos de Agaete algo totalmente diferente fue el hecho de que fabricó una nube no para camuflarse, no para transformarse, sino para esfumarse. Salíamos de Agaete por la carretera general, acompañado de unos señores. A la altura de los llanos, llamados también de Agaete, el conductor nos llamó la atención que mirásemos hacia el Teide. Entonces vimos una bola esférica del tamaño de una luna en plenilunio. Adelantamos con el fin de evitar unas vueltas y verla más de frente, y entonces ya la vimos mucho más aumentada. Se fue aumentando hasta, yo creo que tomó un diámetro de unos 25 o 30 metros. Esta gran bola estuvo parada o aterrizada en esos llanos de Agaete, despidiendo unos grandes destellos. La bola o la masa esa era de un color relámpago, una luz lechosa, al principio difuminada y circundada interiormente por dos halos, o por dos círculos, mejor dicho. Uno como unas pequeñas turbinas o mejor surtidores de diferentes colores, y las dos interiores mucho más altas, de más diámetro también, despedía una luz amarilla. Así estuvo cerca de 20 o 25 minutos, y nosotros nos ocultamos por pánico, por temor, porque aquello era un espectáculo maravilloso, pero terrorífico a la vez, porque no estábamos acostumbrados a verlo. Y entonces vimos como de la misma nave se fue creando una gran nube de gas que la ocultó totalmente. La nave era transparente, a través de ella se veían las estrellas, como una gran bola de cristal. No la vimos despegar, porque esa gran nube entonces ya la ocultó. Y como la nube tenía por lo menos tanto en altitud como en longitud, yo creo que en longitud por lo menos unos 500 metros y en altitud pues 300 o 400. Esta nube se fue desapareciendo en flecos horizontales, y cuando desapareció la nube volvimos otra vez a ver el cielo, pero ya el platillo ovni o bola ya no estaba allí. Nada parece imposible para ellos. Sin duda estamos enfrentados a una tecnología extraña, radicalmente distinta. Nuestra capacidad de análisis, nuestros conocimientos de aeronáutica, de física o de biología no sirven para explicar su presencia ni su comportamiento. Nuestro desconocimiento nos lleva a la desconfianza. Empezamos a dudar de nuestros propios sentidos o de nuestra técnica. Cada vez hablamos más y con mayor ligereza de alucinaciones, percepciones delirantes, psicosis colectiva. Cualquier explicación es válida con tal de no admitir la verdad. Que estamos frente a un fenómeno que no entendemos, que rebasa nuestra capacidad de comprensión.
No hay explicación para la experiencia sufrida hace unos años por un avión de Aviaco. Pero lo que es seguro es que los instrumentos electrónicos están al margen de alucinaciones, psicosis o especulaciones. Carlos García, uno de los comandantes que testificó sobre el ovni nube del pantano de Yesa, protagonizó también un extraño suceso en relación con una no menos extraña nube. En muchos sentidos, fue como si hubiera entrado en otra dimensión. Pasamos el aeropuerto de Bilbao y aproximadamente a unos 7 minutos de vuelo, 6-7 minutos de vuelo desde Bilbao ya a Santander, entramos en una nube blanca, una nube aparentemente normal, que fue nada más entrar en esta nube cuando nos dimos cuenta que tenía una luminosidad bastante fuerte. Tanto es así que hizo falta ponerse las gafas de sol porque tenía reflejaba mucha luminosidad. Esto al fin y al cabo es una cosa normal. Lo que nos dimos cuenta enseguida fue que durante la permanencia en esta nube ocurrió una serie de cosas que totalmente anormales y totalmente no naturales dentro de la operación de un avión, dentro de la operación técnica de este avión. Me refiero en cuanto a los fallos simultáneos de varios instrumentos que dejaron el avión no sin control, porque estuvimos totalmente controlados por un horizonte que era el horizonte de emergencia, que ese en ningún momento falló, pero sí nos dimos cuenta que de una forma totalmente incomprensible me empezaron a fallar una serie de instrumentos, como por ejemplo, voy a enumerarlos, fueron 4 brújulas radiomagnéticas, luego 2 brújulas radiomagnéticas más que estaban combinadas con unos sistemas de ayuda a la navegación, los 2 horizontes artificiales en el que los pilotos se apoyan para llevar la posición del avión cuando está volando en condiciones sin visibilidad. Fallaron también los 2 equipos de radiotransmisión de VHF, falló también el equipo de radar se quedó bloqueado, y lo más incomprensible de todo, que eso ya bastante incomprensible lo estoy diciendo porque son instrumentos que no pueden fallar todos a la vez, ya que todos tienen las ayudas, las fuentes de energía eléctrica son independientes, es decir, que puede fallar uno, pero pueden los otros ir perfectamente. Pero lo más incomprensible, como iba diciendo, es que el sistema que mide la distancia del aeropuerto a donde vas o de donde vienes, en este caso de donde vengo, que es Bilbao, que es el último punto de recalada yendo hacia Santander, hay un sistema que se llama medidor de distancia o DME. Lo más incomprensible es que este medidor de distancia, entrar en esta nube, también falló y se quedó parado en las millas en que estábamos en ese momento del aeropuerto de Sondica. Es decir, quiero recordar que eran 20 millas aproximadamente, 20-22 millas aproximadamente, fue cuando se quedó estancado, se quedó el DM se quedó en las 22 millas. Y además fue yendo hacia atrás, es decir, como si nosotros estuviésemos retrocediendo hacia el aeropuerto de Sondica nuevamente, aunque nuestro rumbo, como nosotros estábamos viendo en la brújula de bitácora, que fue la única que no falló, porque es una brújula que llevamos una brújula muy corriente, muy elemental, de agua, para apoyarnos algunas veces y corroborar que las radiobrújulas están todas correctas. Pues esta brújula de agua nos estaba indicando que íbamos efectivamente al oeste, no con la exactitud de los radiobrújulas que te dan de grado en grado el rumbo, pero sí nos estaba dando rumbo oeste, rumbo 270 o 275 aproximadamente. Entonces este equipo medidor de distancia fue incomprensiblemente girando en sentido contrario, como si el avión fuera en rumbo este, es decir, hacia Bilbao, cuando por supuesto estábamos nosotros volando hacia Santander. Así continuó hasta llegar hasta 0 millas, que es la vertical de Bilbao. Inclusive se pasó en algunas millas más, como si continuásemos hacia Pamplona, o sea, más hacia el este todavía de Bilbao. Fueron aproximadamente unos 7 minutos que duró esta incomprensible situación. 7 minutos, al cabo de los cuales, de estos 7 minutos, fue nada más salir de esta nube y todos los instrumentos que fallaban, estos 14 instrumentos que fallaban, todos se pusieron perfectamente bien, las radiobrújulas indicaron todas perfectamente el rumbo este, los horizontes artificiales todos se esclavizaron perfectamente en la posición que teníamos correcta,
los VHF empezaron a transmitir, empezamos a oír además que nos estaban llamando de una forma un poco inquieta la torre de control y la torre de Bilbao, por otra parte, que estaba dándonos la información que habíamos solicitado del aeropuerto de Santander, la situación meteorológica, que era buena, gracias a Dios, y el radar empezó también a hacer su barrido correctamente, y además, después de este minuto de estar volando en rumbo oeste, aparecimos nuevamente con las 22 millas en las que habíamos comenzado a tener estos fallos. Es decir, que empezamos, salimos en el mismo sitio donde habíamos entrado. Fueron 7 minutos que duró esta situación y esto es lo verdaderamente extraño. ¿Qué era en realidad aquella nube? Los hechos carecen de explicación para el comandante Carlos García, un piloto veterano que ha atravesado muchas nubes con su avión. Debemos incluir este testimonio dentro de la casuística OVNI. Lo dejo a la elección de ustedes. Lo cierto es que no resulta descabellado pensar a estas alturas que un OVNI puede carecer de consistencia material y ser atravesado por un avión. Está lejos el tiempo en el que los investigadores del fenómeno se empeñaban en ajustar la forma y la materialidad de los ovnis dentro de esquemas razonables. Hace falta que les recuerde a ustedes que un ovni puede parecer casi cualquier cosa. Vamos a ver 8 entrevistas con 8 descripciones diferentes. Vimos como una luz muy grande, venía de dirección de Galdas hacia Las Palmas, por debajo un poco de la costa, pero paralelo a ella. Era bastante grande, era un objeto muy blanco, con una estela blanca también, y seguía esa dirección. Al llegar a Las Palmas, lo que hizo fue girar, dar un giro brusco y desapareció. Bueno, la trayectoria era horizontal, no hacía ningún ruido y era muy blanco. Vimos un objeto muy brillante, ya unos destellos, pues color naranja, un oro anaranjado, muy grande, era como el anillo de una plaza de toros. Todo iba a una altura del suelo, sobre unos 200 metros. Esto nos dejó cegados a todos que íbamos montados en bicicleta, caímos al suelo por nuestro propio impulso y seguimos viendo aquello. Entonces, nosotros seguimos hacia nuestro trabajo y pasado unos 10 minutos volvimos a verlos otra vez. Esto ocurrió en Minas del Horcajo, es un valle que está entre 2 sierras, sobre un río que va un camino, digamos nosotros, y lo volvimos a ver cruzando de norte a sur, primero vino de este a oeste. Y de pronto un chico se acerca y me dice, don Manuel, allí en el cielo se ve un astro que parece que es Marte, ¿no? Digo, no, eso no puede ser Marte nunca. Eso tiene que ser Venus. Nos acercamos, miramos unos cuantos chicos la estrella esa. De pronto se puso gruesa y cayó sobre un repecho de una montaña. Y al pasar el repecho vimos parados muchos coches viendo hacia el cielo. Miramos al cielo y vimos que estaba la estrella normal y con unas intermitentes a los extremos. De pronto los intermitentes esos pues se paraban y la estrella se volvía mucho más gruesa, roja. A poco tiempo otra vez volvía la estrella a hacerse pequeñita y los intermitentes y más quietas, fija, mucho tiempo en el cielo, y estuvimos observándolo muchos testigos. Contemplamos con inusitada claridad como un cilindro enormemente grande, romo por ambas puntas, que contenía una serie de ventanas a lo largo de toda la panza de este objeto, se inmovilizaba en el espacio, en la vertical de la bajadilla, y hacía una serie de evoluciones, como cuando una hoja cae haciendo una especie de vaivén, y dejó caer unos filamentos, cuyos filamentos completamente blancos, de tipo cristalizado, dejaban huella en el asfalto. A mí me cayó en la ropa porque me encontraba precisamente ese día en la azotea de mi casa. Completamente silencioso, aquello era inaudito, un artefacto tan enormemente grande y de un color marrón oscuro, opaco, que no tuviese ningún ruido a su alrededor. Entonces estuvo varios segundos completamente estático para salir disparado en dirección al norte. Pues todo sucedió, bueno, en mi casa, no sé, siempre tenía la suerte, ¿no?, de poder ir a la azotea a disfrutar un poco de aire y estar ahí un ratillo, ¿no?
Entonces pues ella a veces siempre llevaban los prismáticos a la azotea y me ponía a ver sobre el horizonte, ¿no? Y a veces pues sí, pues siempre veía aviones, siempre veía objetos y tal y cual. Y una noche me curioseó mucho un objeto que pasaba por encima de mi cabeza, de forma triangular, con unas rejillas, ¿no? Parecía que veía como si fuese una figura uniforme, una figura. Y siguió de largo. Ahora, eso creo yo que más o menos fue la cosa que más me sorprendió aquella noche. Era como una taza, pero es que además poseía unos pilotos rojos y verdes. Exactamente. Que era lo que a mí me sorprendió desde luego desde un primer momento, porque claro, ver la luminosidad era perfectamente definible en una taza, pero es que además ostentaba este señor un piloto rojo y otro verde. Sí, eso era lo que nos chocó desde un primer momento y mostramos una postura escéptica de plano. Sí, pero pensamos que hubiera podido ser también un avión, pero efectivamente un avión no, porque los pilotos eran muy juntos y no, un avión se ve perfectamente que no. En esto que de pronto me vino así un viento, un remolino de viento muy fuerte y mucha calor. Y luego yo me quedé así agarrada de la puerta y en esto que vi una cosa muy grande que se acercaba y se encendió todo. Era de abajo, la claridad era clarita y luego era un color rojo, verde y azul. Era redondo, un poquito más que un sol. Yo más nada lo que... Vimos desde la ventana de mi habitación, en la línea del horizonte, un objeto que muy grande, a mí me parece más grande que el sol, pero que su forma era la de un boomerang con el ángulo externo en redondo. Allí se mantuvo durante unos, no sé el tiempo que llevaría antes, ¿no? Pero nosotros lo vimos durante como unos 5 minutos quieto. Y luego empezó a descender, a perderse en la línea del horizonte y en 2 minutos desapareció entero. Tenía un color amarillo butano muy brillante. 8 personas entrevistadas y 8 descripciones diferentes. No es extraño que el fenómeno se muestre confuso para los investigadores. Y para añadir un elemento más de confusión, vamos a conocer ahora el testimonio de otro comandante, Juan Ignacio Lorenzo, también un experimentado piloto. Su caso es una especie de resumen de todos los elementos que entran en juego dentro del fenómeno. El objeto volador no identificado se sitúa a pocos metros del avión. Es detectado por el radar. Su comportamiento, maniobras y velocidad escapa a las posibilidades terrestres. Aunque rudimentaria, se establece una comunicación entre el ovni y el avión, lo que implica que ese ovni estaba tripulado por una inteligencia. Y por último, el caso también nos ilustra de cuál es la actitud oficial respecto al fenómeno ovni. Yo creo que merece la pena escucharse con atención. El control de Barcelona nos dijo que descendiéramos al nivel 280. Entonces, en ese nivel, pues estábamos con una turbulencia un poco incómoda. Y entonces fue cuando le dije yo al segundo piloto del tram que tuviera la vigilancia exterior alertada porque debía ser un tráfico en dirección opuesta que nos afectaba. Y cuando los dos tráficos nos damos a la vista, pues el control nos dejaría subir a nivel 310, 31.000 pies, que era el que llevábamos. Entonces fue cuando el segundo piloto alertó una luz bastante fuerte y me lo comunicó, dijo, ya tenemos el tráfico a la vista. Y yo lo observé y entonces le dije no vamos a reportar todavía nada al control Barcelona porque es una luz muy extraña. Evidentemente estuvimos observando esa luz y se nos empezó a aproximar aproximadamente a unos 10 metros del morro de nuestro avión, que era un Caravelle, entonces yo volaba Caravelle. La luz empezó a evolucionar de una manera poco conocida, se quedaba estática, de repente evolucionaba a la izquierda, que había que incluso que seguirla con la vista, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, de tal manera que había que seguirla con la vista, porque si no lo dejábamos de observarlo. Y esto quiere decir que tenía unas evoluciones rapidísimas en cuanto a aceleraciones. Entonces fue cuando decidimos reportarlo al control Barcelona, que teníamos un objeto extraño no identificado, porque aquella luz que se nos aproximó tanto, pues tenía era una especie de balón central muy fuerte, después tenía 2 luces laterales, y sobre todo lo que nos extrañó a toda la tripulación fue la luz central, que tenía una tonalidad grisácea, blanquecina, azul, y sobre todo una especie de vena, como si fuera
un ojo humano enorme. Y las otras dos luces laterales pues tenían unas tonalidades más o menos difuminadas, pero la central era una luz francamente alarmante en cuanto al aspecto de algo vivo que teníamos enfrente. Entonces, incluso dijimos a la azafata que si veía, la hicimos pasar a la cabina, que si estaba viendo lo que nosotros veíamos. Y entonces, pues, evidentemente dijo que sí, que lo estaba viendo. Y fue cuando ya el control de Barcelona nos dijo cómo eran las evoluciones que estaba haciendo estas luces y qué es lo que hacíamos con ellas. Entonces nosotros incluso nos llegamos a comunicar con este objeto extraño no identificado porque yo cogí el micro de las comunicaciones y le dije que si nosotros apagábamos la luz, que él hiciera lo mismo. Y estuvimos así por espacio de unos 10 o 12 minutos, o quizás menos, encendiendo y apagando las luces, y él hacía exactamente igual. Fue cuando, aproximadamente a los 10-12 minutos de estar observando estas luces, que evolucionaban constantemente alrededor de nuestro avión, incluso se quedó parada varias veces en el morro de nuestro avión, cuando desapareció un giro a la izquierda brusquísimo y dejamos de alertar. Y ya pues, una vez alertados todos los controles, proseguimos nuestro vuelo hacia Alicante, y en Alicante pues le dimos la importancia más o menos que en aquella época tenía. Y al día siguiente efectuábamos el vuelo Alicante, Barcelona, Madrid. Y al llegar a Barcelona, pues un oficial de tráfico se nos acercó y dijo que si nosotros éramos los que habíamos efectuado el vuelo del día anterior de Londres a Alicante y si habíamos visto unas especies de luces, etcétera, etcétera, todo esto que acabo de relatar. Le dijimos que sí. Fue cuando nos dijo que si podíamos acompañarle, que el teniente coronel Aleu, el jefe de alerta y control del sector de Barcelona, que tenía mucho interés en hablar con nosotros. Fuimos a verle y le comentamos, pues, le dijo que por favor, que si le podíamos dar una información, que tenía muchísimo interés de todo lo que habíamos observado. Se lo relatamos detalladamente y fue cuando él dijo, pues esto que habéis visto vosotros lo ha tenido en pantalla todo el control radar de la zona que volábamos, como es Embargo, Bolero, Aitana y Matador. Incluso me dio un informe de todo lo que habían relatado los controladores de radar. Un escalofriante ojo que un año más tarde sería visto por otro piloto. Entonces, pues, no le dimos más uso a este tipo de incidente que tuvimos en el vuelo, hasta que un año más tarde, un compañero mío, Jaime Rodas, viniendo de Palma a Madrid, tuvo el mismo encuentro y las mismas circunstancias, solo que viniendo de Palma a Madrid, no de Alicante a Alicante, de Barcelona a Alicante, como he contado anteriormente. Tuvo también la misma ocurrencia que yo de comunicárselo a una azafata, que también daba la coincidencia que esta chica era novia de un periodista, y entonces por la noticia pues salió al exterior y hubo una serie de revuelos en el Ministerio del Aire, incluso se organizó un juez de esta causa y hubo una serie de entrevistas y después de muchísimas conversaciones, pues el ministro del Aire de aquel entonces, que era el Tejana a la calle, dijo que el pueblo no estaba preparado para conocer este tipo de información. Y entonces en la prensa salió una información de que lo que habíamos visto era Venus. Pero claro, nada más lejos de la realidad que aquello, porque yo llevo volando desde los 17 años y sé distinguir perfectamente lo que es Venus a lo que es una luz que evoluciona de la forma que lo hizo aquel objeto que no identificado. ¿Qué respuesta hay para tantas preguntas como acuden a la mente? Cualquiera menos la oficial, el planeta Venus. Tal vez el mismo planeta Venus que perseguía a Mantel cuando se estrelló con su aparato. Al menos una cosa sí hay clara, que los gobiernos ocultan información y que cuando se descuelgan con alguna explicación oficial, lo que hacen generalmente es añadir una mentira a toda la confusión que ya hay en torno al fenómeno. Mientras tanto, ellos surcan nuestro cielo, aterrizan en nuestros sembrados, o quién sabe, tal vez se ocultan detrás de esa tímida nube que vemos desde la ventana. Y como prueba van ustedes a ver un testimonio excepcional, una secuencia fotográfica en la que puede verse cómo un ovni se camufla detrás de una nube que previamente ha fabricado. En la primera fotografía
se ve el objeto volante no identificado sobre unos barracones de la Armada estadounidense. En la segunda se ve el extraño anillo por encima de los cables. En la tercera ya se ve claramente la nube que comienza a formarse en torno al anillo. En la siguiente el anillo está casi oculto ya por la nube. Por la referencia del árbol puede apreciarse que el ovni ha quedado quieto durante su proceso de transformación. Unos instantes después, la nube ha adquirido mayor consistencia. La silueta del anillo es apenas visible. Finalmente, el camuflaje es ya completo. Nada puede hacer imaginar que bajo esa nube se oculta un ovni. Poco tiempo después, la nube ascendería hasta desaparecer entre las otras nubes normales que hay en el cielo. Fueron obtenidas en Estados Unidos, en Fort Belvoir, a las 9 de la mañana de un día de septiembre de 1957. Por una serie de circunstancias, las fotografías no llegaron a manos de los expertos oficiales hasta marzo de 1966. El NICAP las consideró auténticas. Poco queda que añadir tras este impresionante documento gráfico. Tan solo una advertencia. Desconfíen cuando vean una nube solitaria en el cielo. Probablemente ellos se oculten ahí.